Hola a todos, bienvenidos a una efeméride con historia. Eduardo VII, a quien su madre, la reina Victoria de Reino Unido, le llamaba cariñosamente Bertie, ha pasado a la historia como el rey Playboy. Y es que Bertie sentía auténtica pasión por las mujeres, pasión que inició desde muy jovencito, porque a partir de los 13 años se convirtió en un asiduo de los burdeles, en especial de uno llamado Le Chabanais. Se ubicaba en París y, según rezaba en un cartel a su entrada, aquella era una casa de todas las naciones. Y esto tenía una explicación. Parece ser que las habitaciones se caracterizaban por ser habitaciones temáticas alusivas a distintos países. Entre ellas se encontraban la hindú, la morisca, la de Pompeya, otra ambientada en la Edad Media. En total había 20 habitaciones, ¿a cuál de ellas más lujosa? De eso se encargaban los mejores artistas locales, quienes trabajaban con los mejores materiales. Por todo esto no es de extrañar que durante la Segunda Guerra Mundial un servicio costase el sueldo semanal de un oficial superior. Con esos precios solo los hombres poderosos se lo podían permitir, entre ellos grandes personalidades de la política y el arte, como fue el pintor Henri de Toulouse-Lautrec, quien acudía a realizar su trabajo como pintor, pero también como cliente. Igualmente era un cliente asiduo Guy de Maupassant, quien llegó a edificar una sala morisca en su casa con el fin de no echar de menos el burdel. O el actor Cary Grant. Incluso hubo agencias de viajes que ofrecían a sus clientes más exclusivos una visita al lugar. Pero sin duda el más distinguido de todos sus clientes fue el príncipe de Gales, Eduardo. Toda una decepción para su padre, quien le escribió lo siguiente: sabía que eras irreflexivo y débil, pero no podía pensar que también eras un depravado. A Eduardo no le importaba lo que pensara su padre, si no, no se puede comprender que pasara largas horas en la habitación hindú, su favorita, o que ordenara sustituir el agua por champán en una bañera de cobre con forma de cisne, o que encargara al ebanista Louis Soubrier hacer una silla especial para mantener relaciones íntimas. La llamó la silla del amor, y se ha llegado a la conclusión de que el objetivo de la misma era que se cansara lo menos posible y que pudiera practicar sexo con dos mujeres. ¿De qué manera? Pues eso ya que cada uno le eche la imaginación que quiera. Existen más sillas de este tipo, y una de ellas se encuentra en el Museo del Sexo en Praga, así como otra en el Museo d'Orsay en París. Muy probablemente probara la silla una mujer morena, de rizos perfectos, rostro fino y delicado y ojos oscuros. Una auténtica belleza, decían quienes la conocían, que enamoró a cuantos hombres se cruzaron en su camino. Se llamaba Jenny Jerome y era hija del que llamaban el rey de Nueva York, un estadounidense que se había hecho millonario con la especulación de acciones, de manera que se podían permitir el vivir en una moderna mansión con techo abuhardillado y que disponía de un teatro de 600 butacas, una sala de desayunos que podía servir hasta 70 personas, un salón de baile blanco y dorado con fuentes de champán y colonia y una fabulosa vista del Madison Square Park. La fabulosa mansión no consiguió retener a la madre de Jenny Jerome, quien, harta de las aventuras amorosas de su esposo, se marchó de Estados Unidos con sus 3 hijas, la buena, la ingeniosa y la bella, que así es como fueron conocidas. Pero a nosotros nos interesa saber qué pasó con la bella, qué pasó con Jenny Jerome. Se instalaron en París y en aquella ciudad conoció al que sería su esposo. Y no era francés, se llamaba Randolph y se trataba de un aristócrata británico, hijo del 7º duque del Marlborough y de la hija del 3er marqués de Londonderry. La pareja no lo tuvo nada fácil, pues contó con la oposición de ambas familias,
y de esta manera se lo manifestó la madre de Randolph a su hijo en una carta. Bajo ninguna circunstancia nos complacería una conexión americana. Sin embargo, Randolph y Jenny se desposaron en 1874 en la capilla de la Embajada Británica en París. Jenny, además de bella, era inteligente, cualidad que le permitió participar de forma muy activa en la carrera política de su esposo. Este estuvo en el Partido Conservador y fue elegido diputado de la Cámara de los Comunes. Llegó a ser secretario de Estado para la India, y el acontecimiento más importante de su mandato fue la anexión de Birmania. Jenny ya se veía siendo la primera dama americana en habitar el número 10 de Downing Street, la residencia del primer ministro de Reino Unido, hasta que su esposo, siendo ministro de Hacienda, decidió dimitir al rechazar un incremento del presupuesto para gastos militares. Su vida como político había terminado con 38 años. Ella siguió manteniéndose en las altas esferas, tan altas como que entre sus innumerables amantes estuvo Bertie, a quien no le gustó que al mismo tiempo que era amante de él, también lo fuera del conde Charles Kinsky, quien era militar y amigo de Randolph, el esposo de Jenny. Para poner un poco de orden, Bertie envió a un aristócrata y amigo con la misión de alejar a Jenny del conde. Y sí la alejó, pero para acercarla a él, y esto enfadó muchísimo a Bertie. Finalmente éste la sustituyó por otra mujer, y ella por su parte se volvió a casar, ya que por aquel entonces su esposo había fallecido. El nuevo marido era 20 años más joven que ella, pero esto, y pese a la época, no era lo más sorprendente. Lo que sorprendió a todos fue que se trataba del hijo de Bertie y de su primera amante. El matrimonio duró 14 años, hasta el momento en que él entabla una relación con una actriz, y entonces Jenny decide divorciarse. Será Jack, el menor de los dos hijos que Jenny tuvo con su primer esposo, quien, como experto financiero, se ocupó de los papeles de la separación. Esto le permitió acceder al testamento de su padre, y lo que encontró fue que durante 14 años su madre había ocultado a él y a su hermano que al quedar viuda hubieran podido acceder a la herencia. Así lo estableció su padre en el testamento. Y lo más importante, y como dijo Jack, es que el testamento de papá no fue hecho como siempre fuimos conducidos a creer, es decir, sin ninguna atención o consideración hacia nosotros, refiriéndose a él y a su hermano Winston. Fue precisamente en Winston donde Jenny puso todas sus esperanzas de ocupar el número 10 de Downing Street, después de que su primer esposo renunciara al cargo de ministro de Hacienda. Así se lo expresó Jenny a un mensajero del Parlamento que acudió a su casa para llevarse las togas oficiales de su esposo. Concretamente le dijo: «Las estoy guardando para mi hijo Winston». Y en esto Jenny no se equivocó, porque pese a que Winston Churchill fue un estudiante mediocre, indisciplinado e impuntual, tuvo una serie de virtudes que lo convirtieron en uno de los políticos más influyentes del siglo XX. Y estas fueron su gran capacidad de decisión en las relaciones internacionales, buena mano para el consenso, para las estrategias militares, y un gran defensor del Imperio Británico. Virtudes todas ellas que le llevaron a ocupar como primer ministro de Reino Unido el número 10 de Downing Street entre los años 1940-1945 y nuevamente de 1951 a 1955. Pero para aquel entonces Jenny, su madre, ya había fallecido. Parece ser que estando en una fiesta en casa de unos amigos en Somerset, la suela nueva de sus zapatos italianos le hizo resbalar y caer por unas escaleras. La caída le provocó la fractura de un tobillo,
pero la gangrena dio lugar a que tuvieran que amputarle la pierna izquierda. A raíz de la amputación se produjo una hemorragia en una arteria y con ello su muerte. Jenny Jerome descansa en el panteón de la familia Churchill en Bladon, Oxfordshire. Tenía 67 años y 3 años antes se había casado por tercera vez con un funcionario británico destinado en Nigeria y que tenía 44 años, 3 años más joven que su propio hijo Winston. Winston Churchill siempre adoró a su madre. Él le escribía numerosas cartas desde el internado, esperando que ella le visitara, algo que hizo en contadísimas ocasiones. Él solía disculparla diciendo que su relación con sus padres era como la de cualquier niño que hubiera nacido en el seno de una familia de la alta sociedad inglesa, más preocupada de sus aficiones y pasiones que de educar a sus hijos. Ya de adultos se convirtieron en buenos amigos y aliados, hasta el punto de que llegó a considerarla como su mentora en política. Aunque Jenny Jerome tuvo una agitada vida, tuvo tiempo para escribir y publicar varios libros, entre ellos una colección de ensayos sobre la participación de la mujer en la Primera Guerra Mundial, así como su propia autobiografía. Pero sin duda el gran legado de Jenny Jerome fue una bebida, el llamado cóctel Manhattan, del que se dice fue su inventora. Ocurrió durante la celebración del nombramiento de un amigo de su padre como gobernador del estado de Nueva York. En dicha fiesta Jenny ejercía como anfitriona y en un momento dado pidió al barman que elaborara un cóctel a base de vermut amargo y bourbon. El hombre, animado por tal sugerencia, se puso manos a la obra y agitó la mezcla para impresionarla, en un gesto que pasaría a la posteridad. El éxito fue tal entre los invitados que se puso de moda en otros establecimientos, y la gente empezó a pedirlo como el cóctel de Manhattan, haciendo referencia al nombre del club donde se había originado, en el emblemático New York City's Manhattan Club. Pero el cóctel Manhattan traspasó la frontera de Estados Unidos, convirtiéndose en las décadas de 1930 y 1940 en el cóctel más cosmopolita. Y de ello se encargó el cine y la Paramount, estrenándose en 1928 una película titulada Manhattan Cocktail. En ella los dos protagonistas aparecían emergiendo de una copa de martini en el cartel que la anunciaba. Pero es que en 1959 el cine vuelve a darle popularidad gracias a la actriz Marilyn Monroe, quien en una escena de la comedia Con faldas y a lo loco y de título original Some Like It Hot, prepara uno en una bolsa de agua caliente. Hoy, como veis, hemos empezado hablando de Eduardo VII de Reino Unido, de Bertie, y hemos terminado con el cóctel Manhattan. ¿Quién sabe lo que nos traerá el próximo vídeo? Si queréis comprobarlo, podemos volver a quedar en 7 días. Hasta entonces.